Hola, mi nombre es Enrique y el día de hoy vamos a resolver las preguntas de aritmética que vinieron en la tercera calificada de CEPREUNI en el ciclo 2022-1, que son básicamente preguntas de estadística, ¿sí? En la parte de aritmética se ha presentado pues las 4 preguntas intactas de la parte estadística, tanto la parte de medida de tendencia central como la parte de medidas de dispersión, así como los conceptos generales de estadística. Vamos entonces a revisar las preguntas. Tenemos aquí la primera pregunta, la pregunta número 11, que me dice lo siguiente. Dice, en un laboratorio farmacéutico, los empleados se encuentran clasificados en 3 categorías. Acá vemos las categorías, algunos son técnicos, otros se encargan de la parte administrativa y algunos solamente son operarios. En octubre del 2021, se tenían los datos tal como muestra la tabla. En la tabla uno puede observar que tenemos la cantidad de empleados que hay de cada uno de estos rubros, también tenemos cuánto ganan en promedio, por eso dice acá salario medio. Los técnicos parece que son los que ganan más, 3.000, los administrativos 2.450 y los operarios 1.560. Y por otro lado tenemos una columna que no es muy usual, pero que sirve muchísimo para darnos una idea de lo que está ocurriendo en ese laboratorio farmacéutico. Dice que las desviaciones estándar de los salarios son de 70, 22.5 y 42. Entonces, ¿qué recuerdan, o mejor dicho, qué podemos recordar de aquí? Miren, recuerden lo siguiente, que la desviación estándar es un promedio de todas las desviaciones. De hecho, es un promedio cuadrático que se le saca a todas las desviaciones. Por desviación me refiero a que, como tú ya tienes un centro, que en este caso es el salario medio, significa pues que en los técnicos la gran mayoría gana 3.000, pero claro, no todos ganan 3.000. Algunos ganarán un poco más, otros ganarán un poco menos, y esos que ganan un poco más y un poco menos se desvían de la media. Entonces el promedio de desviación dice que son unos 70 soles. O sea que algunos podrían ganar 3.070, o sea, un poquito más, como un poquito menos. 3.000 menos 70 es unos 2.930 aproximadamente. Entonces, esa es justamente la columna que está acá. Ojo, no estoy diciendo con eso de que va a haber forzosamente personas que ganen 3.070. Recuerda que este es un promedio, así que puede haber personas que ganen 3.080, 3.100 o solo 3.040, ¿no? No sé, el punto es que 70 es su promedio. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema me pide ordene en forma creciente el valor del coeficiente variacional. Bueno, acá se quiere referir pues al coeficiente de variación, que es una medida de dispersión en estadística muy utilizada. El símbolo del coeficiente de variación es este que está aquí, CB normalmente, y se calcula de la siguiente manera. Lo que intenta medir el coeficiente de variación es qué porcentaje es lo que se desvía. Entonces, se calcula, si la variable es x, se calcula así. Ponemos la desviación estándar, ¿no?, que se simboliza como S en X, y lo dividimos entre la media, ¿no? Entonces, esta idea del cociente justamente me dice, ¿no?, qué parte es lo que se está desviando, porque arriba tenemos el promedio de la desviación y abajo el centro, o sea, qué parte es lo que se desvió del centro. Entonces, por eso, el coeficiente de variación para los estadísticos es muy importante, porque con eso puedes decir qué tan homogéneos son en este caso los salarios. Si un coeficiente de variación es bajísimo, ¿sí?, por ejemplo menor a un 5%, si este cociente es menor a un 5%, entonces podríamos decir que los salarios son bastante homogéneos, todos ganan similar. Pero si el resultado, por ejemplo, supera el 50%, eso significa que hay mucho desfase entre los salarios, o sea, hay mucha desigualdad. Y esto es justamente un buen indicador, ¿no? De hecho, es uno de los mejores indicadores para justamente medir la dispersión. Entonces, aquí tenemos la fórmula del coeficiente de variación. Ojo que el coeficiente de variación suele expresarse en porcentaje, por lo que acá lo vamos a multiplicar por 100%. ¿Está bien? Entonces, este sería el coeficiente de variación. Entonces, lo único que debo hacer en la pregunta es ordenar de menor a mayor los coeficientes de variaciones para cada uno de estos rubros. Entonces, voy a calcular el coeficiente de variación para los técnicos, que debe calcularse de esta forma, ¿no? Desviación media, que en este caso vendría a ser 70 soles, es la desviación de los salarios para los técnicos, dividido
entre la media de los salarios, que es 3.000. Y luego multiplicarlo por 100% para dejarlo en porcentaje. Bueno, acá los 3 ceros que están arriba se van a cancelar con los 3 ceros de abajo, lo que hace que quede 7 tercios. 7 tercios es 2,3 periódico. ¿Sí? 2,3 periódico por ciento. Entonces ahí tendríamos el coeficiente de variación para los técnicos. Un 2,3% es bastante bajo. Muy bien. Ahora calculemos el coeficiente de variación para la parte administrativa. Vamos a poner aquí coeficiente de variación de la parte administrativa. Se calcularía de la siguiente forma. Desviación estándar de la parte administrativa, que son 22,5, dividido entre la media, que es 2.450, el salario de los administradores. 2.450 por 100%. Ahí está. Bueno, aquí no está tan fácil voy a tener que usar calculadora. Acá se ve un 0. Acá tendríamos 2.250 entre 245. Vamos a tener que dividir eso. 2.250 entre 2.245. Eso nos da un total de 0.918. 0.918. No sé si dividí bien. A ver, es 22,5 multiplicado por 10 sería 225 entre 245, ¿no? Sí. Bien. Y por último, el coeficiente de variación de los administradores, no, de los operarios, que sería lo mismo, su desviación estándar 42 sobre la media, que es 1560 por 100%. Vamos a ver si no me he equivocado operando. Voy a revisar de nuevo la división que he hecho ahí arriba. Creo, estoy dudando en mi calculadora. Acá se ve un 0, sería 420 entre 156. 420 entre 156. ¿No? Dejando el símbolo del porcentaje 2.69%. 2.69%. He dudado de la segunda división, es por mi calculadora en sí, es que la calculadora no está del todo perfecta. A ver, vamos a ver si era 22,5 por 10, es 225, no, entre 245, claro, tiene que ser 0, algo, ¿no? Está bien, 0.918, está bien, sí confío en mi calculadora, aproximadamente. Veo que en el laboratorio farmacéutico hay mucha homogeneidad, por así decirlo, porque los coeficientes de variaciones son bastante bajos. Pero lo único que quieren es que lo ordene de manera creciente, ¿no? Entonces vamos a poner el menor, que sería el coeficiente de variación de los administradores. CB de los administradores es menor que el coeficiente de variación, ¿cuál sería el siguiente? El 2,3 periódico, ¿no? De los técnicos. Y este sería menor que el coeficiente de variación de los operarios, 2.69. Mejor pongo acá coeficiente de variación de los operarios. Por lo que la respuesta sería la clave dedito, ¿no? Dado. Una pregunta que podría de repente a muchos alumnos, como se dice, confundir, porque tienen una tabla y de repente piensan en calcular algo más allá, porque hay una columna que no hemos usado, ¿no? La cantidad de empleados. La verdad es que esta cantidad de empleados serviría de repente pues para saber cuál es la suma de todos los salarios, ya que el salario medio debería calcularse así, ¿no? Se suman todos los salarios y se divide entre el número de personas. Como son 20 técnicos, sería entre 20, y esto debería darme la media de los salarios, que es 3.000. Entonces esta columna de repente me puede servir para saber cuánto suman todos los salarios, pero la verdad pues no lo piden, ¿no? Entonces es una pregunta donde hay datos distractores aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 12, que es una pregunta bastante interesante, que carece bastante de información, es una pregunta para pensar.
¿no? Dice, se realiza una encuesta de notas a 6 estudiantes de CEPREUNI en su primer parcial y fueron ordenadas las notas de manera creciente. Estas son las notas. Y están. Y como dice que están en forma creciente, este tiene que ser definitivamente un dato bastante relevante, ¿no? Ya que si ustedes leen todo el problema, pues van a dar cuenta que hay muy poca información. Entonces, cualquier cosita hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, que esté en orden creciente, eso significa necesariamente que x menos 3, que es la menor, se supone, es menor o igual que x. Este es menor o igual a y menos 1. Este es menor o igual a y más 3. Y este es menor o igual a x más y menos 4. Y este es menor o igual a 3x menos y. Ahí está. O sea, acá están las 6 notas ordenadas de manera creciente. Ahora, uno puede ver que hay un dato más, que es justamente el único que me dan, ¿sí? Numérico, que es, se conoce que la moda de dichos datos es 18. Recordemos que en estadística nosotros llamamos moda aquel dato que presenta mayor frecuencia, o sea, el dato que más se está repitiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Oye, esa música está de moda. ¿Eso qué significa? Pues que la gran mayoría de personas ha escuchado esa música, la gran mayoría lo oye. Entonces, hay una alta cantidad de observaciones, ¿no? Que indican que esa música tiene justamente pegada, ¿no? O sea, tiene tendencia. Entonces, la moda, dice, al ser 18, implicaría que hay varias personas que han sacado 18, pero como son solo 6, pues como mínimo debería repetirse el 18 2 veces. Ahora, el problema es dónde estarían esos dos 18. O sea, si yo ya sé con que me digan que la moda es 18, que hay dos 18, ¿dónde podría ubicarlos? Entonces de repente uno podría pensar, quizás son estos dos, quizás son estos dos, quizás son estos dos, quizás son estos dos, y uno tiene un montón de posibilidades. Entonces debe descartar esas posibilidades haciendo un análisis. Si ustedes se fijan bien, esta nota es x menos 3 y esta nota es x. Uno se da cuenta que acá ha aumentado 3. Para que x menos 3 se vuelva a x, solo hay que sumarle 3. Y eso los hace automáticamente diferentes, porque esta es 3 más que la otra. Entonces no pueden ser iguales. Otra razón que se pueda calcular rápidamente es la diferencia entre estas dos. De y-1 a y+3, acá hay un aumento de 4, lo que hace que estas dos sean imposibles de repetirse. Entonces, solamente si estas dos ya sé que son distintas y estas dos son distintas, las posibilidades para que el 18 se repita serían las siguientes. Que aquí esté el 18, o sea, en estas dos. ¿Está bien? Esa sería una opción. Claro, porque no he dicho que estas dos son diferentes. Estas dos quizás, ya sabemos que estas dos no pueden ser, así que pueden ser estas dos. O quizás estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay tres opciones. Entonces voy a descartar una opción así rapidita. Por ejemplo, que las dos primeras sean 18. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser que las dos de acá sean 18? Porque si esta nota es 18, observa bien, si esta nota de acá es 18, más 4, esta nota de acá sería 22. Y obviamente las notas en la CEPREUNI van de 0 a 20. Eso es algo que solamente los estudiantes de CEPRE deberían saber, ¿no? Que sus notas están de 0 a 20 sin que el problema lo diga. Entonces, 18 más 4 es 22, lo que haría imposible la opción de que estos dos sean 18. Entonces voy a descartar esa opción, ¿sí? Entonces descartamos. Y solamente me quedaría estas dos opciones, los dos 18 acá y los dos 18 acá. Como no tengo una certeza fija de cuál de las dos opciones es, voy a probar. Entonces vamos a suponer el primer caso, que las dos de acá son 18. Entonces si esta de acá es 18, ¿estamos de acuerdo? Mira, si esta de acá fuera 18, esta nota de aquí sería, ¿cuánto? 4 menos, ¿no? Esta de acá sería 14. Esta sería 14. Esta sería 18. ¿Estamos de acuerdo? Y X también me saldría, porque mira, si esta nota es 18, Y es 15. ¿No? 15 más 3 me da 18. Ahora, si Y vale 15 menos 4 es 11. Entonces, más X tiene que ser 18, así que X es 7. ¿Ven?
Entonces puedo sustituir ahorita todas las notas porque sé que en este caso 18, 18, y vale 15 y x vale 7. Entonces, a ver, si x vale 7, acá tendría que poner el 7. Acá 7 menos 3, 4. Aquí eran 2 18. Y aquí era, este es 18. Bueno, tendríamos que ver cuánto sale la de acá, ¿no? Como x es 7 y y vale 15, tendríamos acá 3 por 7, 21 menos 15, 16. No, 21 menos 15, 6. Y esto de acá pues contradice el enunciado de que las notas están en forma creciente, ¿no? O sea, esta opción que estábamos viendo, que era igualar estos dos a 18, haría que esta nota de acá salga 6 y que no esté en forma creciente, por lo que lamentablemente esta se eliminaría como opción. ¿Ven? Entonces ese 15 también lo elimino, este 7 también, este 11 también, 7, 15 no es, pero ahora estoy seguro de cuál es la solución correcta. La solución correcta sería de que estas dos de acá sean 18. Entonces, si x más y menos 4 es 18, entonces podríamos decir que x más y es 22. ¿Estamos de acuerdo? 22 menos 4 es 18. Y 3x menos y también debe ser 18. 3x menos y debe ser 18. Listo. Puedo sumar las dos ecuaciones y acá despejar el valor de x. 22 más 18 es 40, más x con menos, más y con menos y se cancelaría y acá tendríamos 4x y aquí x es 10. ¿Ven? Ahora, si x y y suman 22, entonces y vale 12. Y vale 12. Y ahora podría reconstruir las notas. Entonces vamos a decir acá, colocando las notas, estas serían las siguientes. Si x vale 10, 10 menos 3 es 7. La que sigue sería 10x. La que sigue sería y menos 1, o sea, si y vale 12, menos 1 es 11. Y hasta ahorita todo encaja, ¿no? Va en orden creciente. Después vendría y más 3, o sea, 12 más 3, 15. Y por último, x más y menos 4, que sería 18, 18, ¿no? Esas dos eran 18, 18. Listo. Ahí están las 6 notas. Y como se puede observar, están en orden creciente, tal como dice el enunciado. ¿Qué me piden? Me piden determine el valor de la mediana, que es otra medida de tendencia central, aparte de la moda, es una forma de medir la tendencia, pues la mediana también. Para calcular la mediana, no se olviden que la muestra debe estar ordenada, cosa que ya tenemos, una muestra ordenada, y debemos ubicar al dato que divida el tamaño de la muestra en dos partes iguales. Acá la muestra tiene 6 datos, entonces mitad mitad sería 3, 3, 3, 3. El único detalle es que no hay ningún número ahí en medio, así que lo que se hacía para calcular la mediana cuando la cantidad de datos era par, sí, era promediar los dos centrales. Entonces estos dos centrales que son 11 y 15 los promediamos. La mediana me sale 11 más 15 sobre 2. Eso nos da 13. Por lo que la respuesta a este problema sería la alternativa C, casita. Muy bien. Y vamos con la siguiente pregunta, que también es de estadística, pero es una pregunta un poquito más interesante, ¿no? Una pregunta con gráficos. Me dice, el siguiente histograma de frecuencias muestra el consumo de energía eléctrica en el mes de septiembre del año 2021 de un conjunto de 300 viviendas. Bueno, acá hay un buen dato. Se ha encuestado entonces a las 300 viviendas, eso significaría que hay un total de 300 y nada más, ¿no? Dice además, determine la cantidad de viviendas cuyo consumo sea menor de 320. Ojo que esta recta que yo lo acabo de colocar no es parte del problema, solamente del problema está esto de aquí, no está esto de acá ya, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Lo que hago en un histograma como el que está acá, porque esta gráfica que está aquí se llama histograma, en el eje X, que ustedes ven acá, acá se muestra justamente el consumo de energía, que está medido supongo que en kilowatts, ¿no? Ese H posiblemente es hora y el mes es, supongo que en el mes de septiembre, ¿no?
Entonces aquí está lo que consume, la variable, ¿no? La cantidad de energía que consume, y arriba estarían las frecuencias que está expresado, mira acá, como número de viviendas. O sea, habría que entender el gráfico de la siguiente manera, que hay un grupo de familias, ¿no? Un grupo de viviendas que consumen la más baja de las energías, ¿no? De 150 a 200. O sea, vamos a decir, de aquí, ¿sí? Lo voy a poner en esta recta, de aquí hasta acá, de 150 a 200 hay un total de 60 viviendas. 60 viviendas. ¿Ves? Hay 60 casas que consumen en este promedio de energía, ¿no? O sea, estas posibles cantidades de energía. No necesariamente es 150 y 200, o sea, puede ser un poquito más, 150, 151, 152, 153. De hecho, como la potencia es una variable continua, puede tomar infinitos valores, o sea, puede ser 150,2, 150,003. O sea, acá la verdad es que no sabemos cuál es lo que consume cada uno, ya que acá hay infinitas posibilidades, ¿no? Entre 150 y 200 hay infinitos números, ¿sí? Pero así habría que entenderlo. En el siguiente intervalo, de 200 a 250, vemos que la barra tiene una altura de 40, o sea que aquí hay 40 familias. En la tercera, la frecuencia no es conocida, le han puesto F3, ¿no? Frecuencia absoluta 3. Y en la cuarta, aquí, sí vemos que de 300 a 350 son 60. Y aquí hay unas 40. Aquí hay unas 40. Entonces aquí es donde vamos a usar ese dato de que ha habido un total de 300 viviendas que han participado en esta encuesta. Entonces, podemos decir que si el total de viviendas fue 300, el F3 es conocido. 60 más 40 es 100, 60 más 40 también es 100, lo que hace que aquí y acá ya tenga 200 y para 300 me falte solo 100 viviendas. Así que el F3 debe ser 100. Debe ser 100. Determine la cantidad de viviendas cuyo consumo de energía es menor que 320 kilowatts. Entonces vamos a ubicar el 320 kilowatts, que en este caso debe estar acá. Aquí está 320 kilowatts. Es un número entre 300 y 350. Si la pregunta hubiera sido quizás cuántas personas consumen o cuántas viviendas consumen menos de 300 kilowatts, estaríamos hablando de 300 para abajo, ¿sí? O sea, toda esta parte, y sería fácil de contestar. 100 acá, más 100 acá, 200, pero no hay clave porque la pregunta no es quiénes quiénes consumen menos de 300, ¿no? O sea, esa no es la pregunta, sino menos de 320. Y vemos que para saber cuántas familias consumen menos de 320, me falta saber cuántas familias hay aquí. Eso es lo que me falta, saber cuántas familias hay acá. Entonces yo le voy a poner una cantidad X, que es justamente la que yo deseo calcular. Entonces aquí podemos usar una de las técnicas que se usan justamente para aproximar cuántas personas, mejor dicho, cuántas viviendas deberían entrar en ese tramo, que es justamente el método de proporcionalidad. Entonces vamos a decir acá, aplicamos proporciones bajo el siguiente razonamiento. Claro, todo se hace en base a un razonamiento, ¿no? Tenemos 60 familias o viviendas, ¿no? En este caso, que han tenido un consumo de 300 a 350 kilowatts, pero la cantidad que pueden consumir es infinita. Me refiero a las posibilidades que han consumido son infinitas. Así que estas 60 viviendas se dividen entre todas las posibilidades que hay acá. Y hemos dicho que entre 300 y 350 hay un total de infinitos números. Entonces, como yo no puedo dividir 60 entre infinito, pues lo que hago es lo divido entre la longitud, que es conocida como ancho de clase. Entonces, este 60 de aquí lo voy a dividir de forma uniforme entre toda esta longitud para saber cuántas familias o cuántas viviendas hay en cada punto. Sería 350 menos 300, la longitud. Y se supone que siguiendo la misma homogeneidad, estas X personas o estas X viviendas, ¿sí? Deberían distribuirse aquí, en esta longitud. Entonces vamos a decir acá, X se distribuye de forma homogénea
en esta longitud que es 320 menos 300. Ambos cocientes expresan cuántas viviendas le tocaría aproximadamente en cada punto. Obviamente es cero cada cociente, ¿no? Porque 60 si lo divides entre infinitos valores, el límite es cero, pero nosotros simplemente hacemos la comparación, ¿no? ¿Sí? Para saber cuántas viviendas deberían ir allí aproximadamente. Acá sale 60 entre 50, 6 quintos. Este 20 pasa a multiplicar a 6 quintos, por lo que X nos sale 6 quintos por 20. 6 quintos por 20. 24. ¿Cierto? 20 entre 5, 4, por 6, 24. O sea, aquí debería haber unas 24 viviendas. Ojo, esto en términos estadísticos es solo una aproximación. Yo no sé si menos de 320 kilowatts eran realmente acá, ¿no? Eran 24. No hay forma de cómo saberlo porque no tenemos las encuestas o no tenemos los consumos de cada vivienda, sino lo que hacemos es en estadística lo aproximamos, ¿no? Con el método de proporciones, que también es posible de demostrarlo a través de gráficas, ¿no? Pero esta gráfica del histograma no se acomoda mucho, normalmente se puede demostrar en una ojiva, pero esta sería la idea, ¿no? Usar proporciones para saber cuántos ganan menos de 320. Aquí entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, sería acá 60 más 40 son 100, más 100 acá 200 y más 24 acá 224. Todos estos de acá para atrás, ¿sí? Son los que han tenido un consumo menor a 320 kilowatts. Sería un total de 224. Clave casa de nuevo. C la anterior y esta también C. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí 3 preguntas resueltas y nos vamos por la última pregunta ya de estadística que vino en este examen de CPRUNI. Pregunta 14. Una pregunta de diagrama circular, ¿sí? Este diagrama de sectores es muy conocido en estadística y es muy fácil de leer, ¿no? O sea, basta con ver, sin leer de repente la premisa del ejercicio, uno puede ver que el pago que uno le da al personal ocupa un 22%. Mira, solamente con el gráfico, ¿no? Se está hablando de gastos municipales, entonces el 22% de los gastos del municipio se van para el pago de personal. Otro porcentaje que es desconocido, 4M%, se va para obras públicas. Un 4P% se va para limpieza y jardines y un M% para serenazgo. Así como un 3P% se va para gastos administrativos. Muy bien, en el problema me dice el diagrama circular adjunto muestra la información respecto a los gastos municipales del año pasado en el Distrito de Lima. Ok, eso sí no lo sabía, que esto era del Distrito de Lima. Pero no es relevante, ¿no? Dice, si el gasto total asciende a 150 millones de soles, entonces podríamos decir acá, gasto total, si es un dato, ¿no? Gasto total es un total de 150 millones. ¿Está bien? 150 millones de soles. Además, los gastos administrativos, que sería, a ver, gastos administrativos, me ubico acá, la sección amarilla, esta zona de aquí, esta zonita de aquí, y los gastos de obras públicas, que en este caso son la zona de naranja, estas dos zonas que están acá están en relación 3:10. O sea, esto es como 3 y esto es como 10. ¿No? Eso es lo que me dan de dato. Bueno, acá lo que falta es de saber todos los porcentajes, ¿no? Entonces yo voy a averiguar el valor de estas dos variables, M y P, ¿sí? Usando ese dato, que es el único, porque el gasto total no me sirve si todo está en porcentaje, ¿no? Si todo está en porcentaje, lo único que sé es que la suma es un 100%, nada más. Y ese 150 todavía supongo que lo usaré para el final. Entonces vamos a trabajar acá primero. Si el 3P% es como 3, entonces 3P es como 3. Entonces si este que es como 10 debería ser un 10P%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, podríamos hacer una proporción directa, que 3P es 3, entonces el 10 sería 10P, ¿no? 10P%. Entonces vamos a decir acá, por dato, si 3P% es 3,
si 3p% es como 3, es proporcional a 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el 4m% debe ser como 10. El 4m% debe ser como 10. Entonces lo que te estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que si 3 es 3p%, 10 debería ser 10p%. Entonces aquí podríamos decir 10p% es igual a 4m%. Como dividir entre 10 es fácil, voy a despejar p. Voy a despejar p. Aquí el porcentaje se va. 4m entre 10 es 0,4. Entonces aquí uno se da cuenta que p vale 0,4. ¿Está bien? P vale 0,4. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo? Ya no hay más. Ese 310 era el único dato del problema. El gasto de 150 millones todavía no veo cómo usarlo. Así que vamos ahora a usar el dato que se supone que debemos saber todos, ¿no? Que si hablamos en términos porcentuales, el total está indicado por el 100%. Entonces, si yo sumo todo, me debe dar un 100%. Sumo, ¿ya? 3p% más 4p% son 7p%. 7p%. Más m% más 4m%, 5m%. Más el 22% que está ahí, toda esta suma debería ser un 100%. Toda esta suma debería ser un 100%. Pero la ventaja que tengo aquí es de que P vale 0,4m y es fácil de sustituir, mira. Entonces en vez de P voy a poner 0,4m. Aquí los porcentajes se van a eliminar, ¿sí? Y vamos a tener esto, 7 por 0,4, 2,8, 2,8m más el 5m de acá sería 7,8m, es igual a 100 menos 22, 78. ¿No? Este más 22 pasaría a restar al 100. Y bueno, acá es directo, para que la coma se corra, m tiene que ser 10. Y al tener el valor de m, también me sale el valor de p, porque mira, p es 0,4 por m. Si m vale 10 y lo reemplazamos aquí, entonces sería 0,4 por 10, que es 4. Vamos a ponerlo aquí mismo. 0,4 por 10, 4. Ahora ya tengo el valor de p y ya tengo el valor de m. ¿Ve? Entonces vamos a ir directamente a lo que nos piden. Vamos a poner acá. Nos piden. De hecho ni lo leí, ¿no? Ahorita vamos a leer qué nos piden. Determinen la suma de cifras del gasto en millones de soles, pero que realiza solamente limpieza y jardines. Entonces buscando aquí, limpieza y jardines es la sección de celeste, que es el 4p%. Entonces nos piden el 4p%. Pero ojo, P lo sabemos, P vale 4. Entonces 4p% es el 16%. Nos están pidiendo el 16% del gasto municipal. Pero lo bueno es que me dieron el total, ¿no? El total son los 150 millones. Entonces, si limpieza y jardines se lleva el 16% del gasto municipal, debería llevarse el 16% de 150. Entonces vamos a decir, acá nos piden el 16% realmente, pero de todo el dinero que hay disponible en el gasto municipal. 16% de 150. Esto nos da 24. ¿Sí? Esto nos da 24. No hay alternativa. Lo que pasa es que la pregunta en sí es, determine la suma de cifras del gasto administrativo en millones de soles. Entonces, este es el gasto en millones de soles. Recuerda que yo le he puesto 150, pero está en millones de soles, así que este 24 también está en millones de soles. A él le sumamos las cifras, 2 más 4, 6. Listo. Y esas serían justamente todas las preguntas que vinieron en el curso de aritmética en la tercera calificada de CPRUNI. Sí, conmigo será hasta otro video. Sí, me despido. Bye bye.